Bien, antes de avanzar con otras características de las funciones, me gustaría hacerles ver de esta otra forma lo que es una función, ¿sí? Una función es una especie de máquina. ¿Está bien? Entonces yo aquí voy a dibujar una máquina. ¿Está bien? Esta máquina tiene una entrada y una salida. Esta es la entrada y esta es la salida. ¿Está bien? ¿Cómo se llama esta máquina? Se llama F. Bien, ¿qué es lo que le entregamos a nuestra máquina? Le entregamos un X. ¿Y qué es lo que devuelve nuestra máquina? Devuelve un Y. ¿Quién es ese Y? Bueno, ese Y no es otra cosa que el X que entró a la máquina y fue transformado por ella. Bueno, eso nosotros lo vamos a escribir así. Es el F de X, es decir, el X transformado por la máquina. Esa es la manera de denotarlo. ¿Queda claro? Bien, ahora lo que vamos a ver es una característica importante de las funciones y es lo que denominamos dominio e imagen. El dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable X. ¿Está bien? Entonces, nuevamente dibujo la máquina. Yo tenía por aquí la máquina, la entrada, la salida y tengo X. Bueno, ese X es tomado de un conjunto de valores. ¿Sí? Bien, de ese conjunto de valores yo tomo uno y lo pongo en la máquina. ¿Está bien? Bien, cada uno de los valores de esta bolsita, que es un conjunto, van a constituir el dominio de nuestra función. Y lo que devuelve la función es un elemento de esta otra bolsita. ¿Está bien? Aquí van a estar todas las salidas de la función, que se acuerdan nosotros habíamos llamado Y. Bien, entonces, el conjunto de valores que toma X es lo que llamamos, o variable independiente, es lo que nosotros vamos a llamar dominio de la función. Básicamente es la bolsita. La bolsita que contiene a todos los X. ¿Está bien? Mientras que la imagen es el otro conjunto, el conjunto de valores que toma la variable dependiente Y. ¿Queda claro? Bien, para una función vamos a tratar de determinar el dominio de la misma. Tenemos este ejemplo, sea f de x igual a 3 sobre x menos 2. Bien, en este caso, fíjense, esta función recibe un valor de x, perdón, aquí lo vamos a hacer más finito, recibe un valor de x, ¿está bien? Y lo que devuelve la función es esto. De esta manera transforma a x. Entonces, por ejemplo, si yo en x reemplazo por el valor 1, ¿qué es lo que va a devolver esa función? Va a devolver f de 1 igual a 3 sobre, y en x voy a poner 1 menos 2. ¿Está bien? ¿Esto a qué es igual? Es igual a 3 sobre 1 menos 2 es menos 1. Y esto a su vez es igual, 3 divididos menos 1 es igual a menos 3. ¿Está bien? Ese es el valor que le corresponde por medio de la función f a x igual a 1. ¿Sí? Cuando x es igual a 1, f de x toma el valor menos 3. Bien, ¿qué dominio tiene esta función? Bueno, para eso tenemos que observarla bien a la función. La función dice 3 sobre x menos 2. X puede tomar cualquier valor. Yo podría reemplazar aquí el valor que a mí se me ocurra.
Y tal vez lleguemos a pensar que sí, pero hay que ser muy cuidadosos en dar una respuesta definitiva. ¿Por qué? Porque si yo en X reemplazo por el valor, si yo aquí reemplazara por el valor 2, por ejemplo, aquí vamos a achicar el trazo, si reemplazara por el valor 2, entonces, ¿qué es lo que devolvería la función? La función devolvería f de 2 a ver, sería f, perdón. Si reemplazamos en x el 2, entonces aquí tendríamos, en lugar de x, tendríamos el 2. Entonces sería 3 dividido 2 menos 2, eso es 0, ¿no? Entonces quedaría 3 sobre 0. Y 3 sobre 0, esto no existe. Y así se escribe no existe. ¿Está bien? O sea que x no puede tomar el valor 2. Entonces ese valor no va a formar parte del dominio de nuestra función. Porque de hecho x no puede tomar ese valor. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es decir lo siguiente. Ahí está la explicación. Vamos a decir que el dominio de nuestra función f es cualquier valor real, ¿sí? A excepción del 2. Eso dice esta expresión. Los valores que puede tomar x son todos los números reales, a excepción, por eso hemos puesto menos el 2. ¿Está bien? Porque con ese valor la función, decimos, no está definida. ¿Queda claro? Bien. Bueno, continuamos entonces. ¿Y qué pasa si tenemos una gráfica? La gráfica de una función. ¿Cómo hacemos para determinar el dominio y la imagen de esta función? Bueno, a partir de la gráfica lo que se puede hacer es, miren, voy a ampliar. ¿Qué valores toma la variable independiente x? Fíjense en que la gráfica de esta función empieza en este punto, termina en este otro punto. ¿Está bien? Empieza entonces en este puntito y termina en este otro puntito. ¿Queda claro? Bien, entonces, ¿a qué valor de x corresponde este puntito donde empieza la gráfica de la función? Corresponde a 6. Y este otro corresponde a 4. ¿Está bien? Entonces, el dominio de nuestra función se puede ver que va desde menos 6 hasta 4. Y de hecho no hay ningún corte en esta curva, ¿sí? Entonces, el dominio es lo que está marcado de color celeste. Y la imagen hacemos lo mismo, marcamos el punto donde inicia la gráfica, que es ese puntito, y donde termina. Y ahora lo reflejamos a esos puntos sobre el eje Y. Si lo reflejo en el eje Y, digo que corresponde menos 4 y que es el punto más bajo de la curva, y el punto más alto se da por aquí, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en ese caso corresponde a 5. Entonces, el conjunto imagen de la función va desde menos 4 hasta 5. ¿Se ve? En este caso tomamos el punto más bajo y el punto más alto de la gráfica de la función. ¿Sí? Entonces la imagen van a ser todo el conjunto de números que están entre el menos 4 y el 5, que es lo que ha quedado remarcado de color verde. ¿Sí? Bien.